Yo creo que soy de las últimas generaciones que ha tenido que esperar entre capítulo y capítulo de una serie. Porque ahora abres Netflix y ya tienes los 20 capítulos bueno, ahora son 8 porque las hacen más cortas, pero tienes todos los capítulos de golpe. Me acuerdo de series como Los Serrano, Big Bang Theory o la teoría del Big Bang, Friends, para las mujeres Sexo en Nueva York, Pasión de Gavilanes, Hospital Central, Aida, ¿cómo conocí a vuestra madre? Sabíamos qué día y a qué hora daban cada programa y sabíamos que nos lo iban a poner y estábamos ahí fieles esperando el momento en que llegara. Y me recuerdo una serie especialmente que marcó la adolescencia de muchos en mi época, Física o Química, y tenían que poner el último capítulo y no recuerdo qué pasó, pero ese lunes lo cancelaron. A la semana siguiente era una fecha especial y lo volvieron a retrasar. Y cuando por fin era el día que estábamos todos a las 10 de la noche delante de la tele, Pablo Motos hace 45 minutos más del hormiguero y tú ya estás ahí nervioso esperando a que llegue y por fin llega y dices, ya está, por fin. La palabra de Dios es como una de estas series. Vino por capítulos, revelada poco a poco, hasta que tenemos lo que ahora llamamos la Biblia. Pero aún en esa revelación que ya está completa, hay partes que se han cumplido y partes que todavía no. La Navidad, que es la época en la que estamos ahora, que acabamos de celebrar esta semana, es un recordatorio de que el nacimiento se cumplió, pero quedan cosas por cumplir. Que la vida de Jesús en la tierra fue solo uno de los capítulos de toda la revelación. Y esta misma revelación, este mismo cumplimiento de la primera parte de las profecías, nos deben dar seguridad de que lo que ya ha pasado es muestra de lo que queda por cumplir, de que se seguirá cumpliendo. Y también nos debe dar confianza de vivir un presente de la mano del Espíritu Santo. Vamos a hablar hoy de los tres grandes momentos de la palabra de Dios o de la Biblia sobre las promesas y ella misma, empezando por el pasado o lo que ya se ha cumplido. Entonces me gustaría que me acompañéis los que tengáis Biblia y los que no, juntaos con un cristiano, por favor, o abrid vuestros móviles, para ir a Isaías 11. Y lo más importante de este primer punto, de esta primera parte, con lo que quiero que te quedes, es que puedes y debes confiar en que Dios cumple su palabra y sus promesas, porque una parte ya se ha cumplido. Dicho de otra forma, Dios quiere que tengas paz en su palabra en base a que hay parte que ya te ha demostrado que ya ha cumplido. Acaba de mencionar Alex, que él hará. Y esto es lo que vamos a ver que ya ha hecho en Isaías 11. Empiezo a leer en el versículo 1. Pero saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Se deleitarán en el temor de Yahvé, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arbitrará con equidad por los mansos o humildes de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es muy importante tener en cuenta el contexto en el que llega esta profecía, porque es del profeta Isaías. Isaías es un profeta que está hablando justo cuando va a venir el cautiverio o la destrucción de Israel por parte de los reinos babilónico y más tarde Persia o Medopersia.
Es un momento en el que el pueblo de Israel ha olvidado toda la revelación que ya tenía y todo lo que ya habían vivido a través de sus patriarcas, a través de Adán, Eva, a través de Abraham, a través de Moisés, a través de David, y están tan apartados que Dios va a usar naciones gentiles para ejercer su juicio. Es contemporáneo a Amós, Oseas y Miqueas, en los profetas que estaban advirtiendo que a pesar de eso se mantuvieran fieles a Dios y a su palabra, porque después Él volvería a juzgar a las naciones que estaban atacando a Israel. El mensaje base de Isaías es recordar que se han olvidado del pacto que Dios hizo con ellos, pero Él no. De ninguna forma Él se había olvidado de este pacto, que no era con ellos, es con la humanidad entera desde Adán y Eva, cuando menciona que va a herir a la serpiente. Por esta razón, esta primera profecía mesiánica, porque habla de Jesús de forma indirecta, habla de la vara del tronco de Isaí, quiere recordar que esta destrucción va a ser posible y traer consuelo en un momento en el que todo el entorno de este pueblo que recibe la profecía es hostil para ellos. Están en tiempos de guerra, están en tiempos de destrucción, están en tiempos de... Todo está siendo arrasado, incluso el templo, que era el centro de la adoración, iba a ser arrasado por la artillería de aquella época. Y sin embargo, Isaías viene a decir, oye, que esto va a pasar porque lo habéis hecho mal, pero va a haber restauración. ¿Cómo sabemos que esta parte está cumplida? Primero, porque sabemos que Jesús viene de Isaí, porque es hijo de David, según recogen los evangelios. ¿Por qué menciona a Isaí, que luego lo vuelve a mencionar en el versículo 10, y no a David? Está haciendo una mención a que Dios tenía en mente a un rey antes de que hubiera reyes en Israel. David fue el primer rey ungido, no elegido por el pueblo, el primer rey ungido, y venía de Isaí. No menciona a David para decir, antes de que hubiera rey, cuando Isaí no tenía ni idea de lo que iba a pasar, yo ya sabía que Jesús saldría de Isaí. Mi plan es antes que todas las cosas. En segundo lugar, sobre él se posó el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahvé. Lo sabemos porque los evangelios recogen que se posó como él de forma muy, muy visible, con el Espíritu Santo en forma de paloma y que la voz del cielo lo alumbró. Tercero, no juzgó en ningún momento por la apariencia externa o por las expresiones religiosas de la época, sino que todo lo contrario. Criticó el fariseísmo, criticó hasta la saciedad el que fueran capaces de dejar morir a alguien porque era sábado, criticó la dureza de corazón en una apariencia de bondad. Juzgó que no estuvieran listos para recibirlos cuando vino, a pesar de que tenían toda esta revelación. Cuarto, menciona a los pobres como que los juzgará como iguales a los demás. En el versículo 4, juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Se refiere a que en Israel, para acceder a la justicia, como nos pasa ahora, había que pagar abogados, había que tener un cierto nivel adquisitivo o no te podías defender porque no conocías las leyes y demás. Jesús viene a romper eso, nos va a tratar y nos trata a todos por igual. Y por último, que al final de todo habrá justicia absoluta. Y esto nos trae 5 principios hacia nosotros, hacia ti y hacia mí. El primero, que Dios ya ha visto toda tu vida. Antes de que te fueras a convertir, o si todavía no te has convertido, Dios ya ha visto todo lo que has hecho y lo que harás. Y ha provisto un sacrificio perfecto que lo suple todo. No hay nada que puedas hacer para estar peor que cuando estabas previo a tu conversión. O no hay nada que puedas hacer peor para entorpecer aún más tu situación si aún no has creído. Estás en lo más hondo o has estado en lo más hondo y el sacrificio de Jesús es suficiente para rescatarte de ahí. Incluso cuando Israel está en lo más hondo, en el que está a punto de desaparecer como nación,
y ser absorbida por naciones paganas, ahí avisa Isaías, te voy a sacar de ahí. En segundo lugar, el Espíritu Santo que vivió o moró o habitó en Jesús es el mismo que mora en ti, que mora en mí, que mora en nosotros. Y tiene que darnos un sentido de que la sabiduría que habitó en Jesús puede habitar en nosotros si le damos el espacio. Tercero, que Dios quiere que las apariencias que tú muestras tu vida sean las que habitan realmente tu corazón. No quiere apariencias de verdad si hay mentira, no quiere apariencias de bondad si hay maldad, quiere realidad y quiere que te acerques a Él para mejorar. Quiere que tu corazón sea restaurado por esta acción de su sacrificio, del Espíritu Santo que mora en nosotros, para tener esa realidad de tu corazón visible en tu vida. Cuarto, y esto es buenísimo, y es que Dios nos va a tratar a todos por igual, independientemente de nuestro dinero, de nuestro estatus social, de si somos ejecutivos, de si somos administrativos base trabajando todo el día, de si limpiamos las calles, de si a todos por igual. Y esa igualdad va a hacer que nada te separe de recibir su justicia. Para bueno, si has creído, para malo, si no crees. Y quinto, que habrá un momento en el que el juicio de Dios por medio de ese sacrificio en la cruz se ejecute finalmente, en que esa justicia, que ya se cumplió en parte porque ya se ha hecho efectivo el juicio, solo que la sentencia aún no se ha aplicado, ya se acabará cumpliendo. Para los que creemos o los que hemos creído, eso es paz, eso es bendición, eso es vida eterna, eso es guay. Pero los que no han creído es sentencia de muerte. Por lo tanto, tenemos que advertirlos de todo esto. Esta semana he visto un vídeo que hace unos meses que circula por las redes de una marca de coches, en la que la conductora finge que se queda dormida. Seguro que lo habéis visto, está en Instagram muchas veces. Y entonces el coche, que está en el carril izquierdo de una autopista de 4 carriles, empieza a pitar para despertarla, pone los 4 intermitentes del solo, se va cambiando de carril, sigue pitando para advertir y al final se para y hace la llamada a emergencias y la salva, la aparta y la deja ahí. Cuando todos hemos viajado en coches y solemos ir en coche casi cada día y tenemos la confianza de que el cinturón de seguridad, el airbag, los frenos, los neumáticos, en caso de que algo vaya mal, eso nos va a retener. Esa misma seguridad que tenemos en algo tan cotidiano es la que Dios quiere darnos o transmitirnos al enseñarnos que su palabra ya se ha cumplido en Jesús. Es la misma que quiere que nos mantengamos fieles, como advertencia también, a seguir creyendo en lo que queda por cumplir, a no olvidarnos que lo que ya ha hecho es solo el principio de algo que ahora veremos, que queda por cumplir y que no podemos olvidar. Mientras tanto, mientras este cumplimiento no llega, nos tenemos que diferenciar de Israel, porque se habían olvidado de él, y mantenernos fieles como iglesia esperando el cumplimiento de esta palabra que ahora veremos. Segunda parte, el futuro. Descubre y disfruta las promesas que Dios tiene para el futuro. Es decir, no solo la salvación es importante, que lo es, sino que tenemos que conocer lo que Dios ha programado, la agenda de Dios, para nosotros cuando se dé el cumplimiento final de la profecía. Es decir, vivir en atención constante a la palabra de Dios. Vamos a seguir aquí en Isaías 11, volvemos al versículo 6. ¿Vale? Esto es muy bonito, a mí me gusta mucho esta descripción. Entonces morará el lobo con el cordero y el leopardo se esteará junto con el cabrito. El becerro, el cachorro de león y el animal cebado crecerán juntos, y un niño los pastoreará.
Pacerán la vaca y la osa, y sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid o la víbora, y el recién destetado meterá su mano en el escondrijo de la serpiente. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque como las aguas colman el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. Y sigue con una descripción de lo que significa y de cómo ejecutará juicios concretos con las naciones a las que Israel juzga, y luego hace una alabanza por esa destrucción. Vemos que hay una serie de descripciones muy bonitas de una paz inmensa como resultado del cumplimiento de la parte que acabamos de leer. Algunos teólogos dicen que esto ya se ha cumplido y que es una descripción del nacimiento de Jesús muy resumida. Yo no lo creo así porque todas las profecías del Antiguo Testamento cumplidas hasta ahora se han cumplido con literalidad absoluta. Desde el lugar donde nació Jesús, pasando porque nació de una virgen, porque fue envuelto en pañales, porque fue herido en su costado, y todo esto tiene una literalidad que se ha ido cumpliendo a lo largo de toda la Escritura. Entonces, vamos a desgranar un poquito esto que vemos. En los versículos 6 y 7 vemos una restauración total de la creación. Volvemos al plan original de Dios para el ser humano, volver al jardín del Edén, volver a que la tierra sea aquel lugar de paz, tranquilidad, bienestar, armonía absolutas. Tú imagínate a un niño, un Eidan, llevando, pastoreando al cachorro del león. Visualízalo, porque es lo que nos está diciendo. O a un lobo durmiendo junto a un cordero sin que pase nada. Que nos hablaba Tom hace poco de lobos y corderos. El león comiendo hierba o paja. ¿Habéis visto el vídeo del león al que le tiran una lechuga? La huele, pone cara de asco y la tira. Pues es lo que está diciendo, que comerá paja como el buey. Pero esto quiere mostrarnos que aquello que a nosotros nos parece impensable es lo que va a suceder en el futuro. El versículo 8 trae el cumplimiento definitivo y la derrota del juicio a la serpiente. ¿Os imagináis a un bebé, hoy no está, pero como Neil, de leche, de pecho? O un niño como mi hijo, como Jael o como John, jugando con víboras. Yo lo veo jugar con mi perra y es que me imagino a las víboras saliendo huyendo de ellos cuando sean mansas. Pero es la imagen de no hay peligro, ya la serpiente está vencida del todo. Aquello que hizo condenar a toda la humanidad lo podrá manosear un niño de pecho sin ningún peligro para el ser humano. La sentencia será total. El versículo 9, que es la última imagen que nos da, ya no habrá maldad ni destrucción. Toda la tierra, todo el mundo será consciente y verá en primera persona que el mal ha terminado, que el mal está ejecutado y reinará la paz porque todo el mundo conocerá visiblemente a Yahvé en forma de Jesús entronizado. El propósito de esto es mostrar a Israel en ese momento y mostrarnos a nosotros que hay paz en medio de los problemas, que hay paz en medio de cuando toda la situación te rodea. Están en situación de guerra, estamos en situación en la que el mundo va contra nosotros y ellos tienen aquí una sentencia en la que se lista a todos sus enemigos y a todos los enemigos a los que les iban a ejecutar y los iban a arrastrar. También debe provocar en nosotros lo que hace Isaías. Aquel día cantarás, capítulo 12, cantaré a ti, oh Yahvé, porque tú estabas airado contra mí, pero tu indignación ha cesado. También debe llevarnos a ese encuentro íntimo de decir, me he reconciliado contigo, he aceptado estas promesas y quiero vivirlas. Y estaba pensando, mientras preparaba la predicación, en una ilustración, en algo que ejemplifique esto.
y no se me ocurría nada mejor que la primera Navidad, porque lo ilustra perfectamente. Por un momento, el momento histórico de la primera Navidad, tenemos a un pueblo judío que ha sido restaurado, o sea, esto de Isaías ya está para ellos en parte, la parte del Cordero no, pero la parte del juicio a las naciones que ellos habían sido arrasados por ellas, ya estaba ejecutado y se habían vuelto a olvidar. Es más, Herodes, que lo menciona los evangelios, era tan consciente de las profecías que estaba pendiente de ellos, no para adorar a Jesús, sino para cargárselo porque no quería competencia. Y por otro lado, tenemos a los sabios que vienen desde la zona de Babilonia y que entraron en contacto con las profecías bíblicas cuando arrasaron a este pueblo y se lo llevaron cautivo. Ahí tuvieron contacto con el libro de Números, tuvieron contacto con el rollo de Isaías que se acababa de escribir y pudieron ver que esto esperaba cumplimiento. Y viendo lo que había pasado con Israel, viendo que había sido restaurado y que sus propias naciones habían sido arrasadas, decidieron seguir creyendo en el propio rollo y lo que tenían, para cuando nació Jesús y vieron la estrella de Belén, seguir esa anunciación para ir a adorar al niño. Lo mismo que pasó en esa época podría pasar en la época actual, viendo cómo se recuerda la Navidad hoy en día. Hemos sustituido el protagonismo de Jesús, que es nuestro rey al que cantamos, por un señor de barba blanca, vestido de rojo y de origen muy pagano. Se atiza a un tronco al que alimentamos durante meses para que cague regalos. Y se rinde casi adoración y se le otorgan poderes que no tienen a unos reyes que no eran reyes, eran sabios, que no son ni querían ser adorados, sino que vinieron a adorar al Rey de Reyes. La Navidad hoy en día está igual de desvirtuada que cuando los judíos no sabían qué estaba pasando y por dónde les soplaba el aire. La moraleja es que la expectativa de este futuro tenemos que conocerla, nos tiene que dar confianza y la tenemos que afianzar junto con el resto de escrituras que ya conocemos que se han cumplido en nuestro presente, en nuestro ahora, en nuestro momento, y expresar esa convicción. Aunque creamos que queda mucho, sabemos que se cumplirá porque Dios lo ha dispuesto así, palabra por palabra. La pregunta que surge ahora es, ¿y mientras tanto qué? ¿Hay algo mientras tanto? Porque hemos hablado del pasado, lo que ya se ha cumplido. Hablamos del futuro, lo que queda por cumplir. Y mientras tanto, ¿en medio qué hacemos? Pues mira, hay unas palabras de Jesús que están en Juan 14 y las vamos a leer, cuya idea central o lo que quiere transmitir es que mientras esto no llega, mientras no se cumplen del todo las profecías, vivas la acción del Espíritu Santo y su paz en medio de la Iglesia. Dicho de otra forma, Jesús nos dejó al Espíritu Santo para darnos paz mientras llevamos a cabo la misión de Dios. En Juan 14, 23, voy a empezar a leer. Respondió Jesús y les dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada que él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que oís no es mía sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando aún con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará lo que os dije. Paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Oísteis que os dije, yo me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora sigue explicando lo que va a pasar, repite que se va a volver a ir y luego va con la parábola de la viña. Habló claro Jesús a sus discípulos diciendo lo que esperaba de ellos. Uno, que guardaran su palabra si le amaban.
No tiene sentido guardar la palabra si no amas al Dios que está detrás de la palabra. No entendieron los judíos que guardaban la palabra a rajatabla. A rajatabla es que medían la distancia que podían caminar un sábado para considerarlo trabajo, ¿no? y decidir si estaban cumpliendo el libro de Levítico. Pero no amaban al Dios que había detrás de la palabra. Y quería que haciendo eso disfrutaran cuando viniera, porque aquí aún no ha venido, aquí aún Jesús no ha muerto, aquí no ha resucitado, aquí es todavía promesa, pero en nosotros ya sabemos que se ha cumplido, cuando vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino en un momento en el que eran ya iglesia, en el que estaban ya reunidos juntos como hermanos, en el que estaban ya trabajando por esa misión que Jesús les había encomendado de enviar el Evangelio a todas las naciones. La consecuencia o la promesa que tiene esto es paz. Paz os dejo, mi paz os doy. Pero ya hace una advertencia, no como el mundo piensa que es la paz. ¿Y esto qué significa? Significa que el mundo pretende que tú solo consigas tu bienestar por tus propios medios, a nivel mental, a nivel físico, a nivel moral, a nivel económico, psicológico. Y Jesús cambia esta percepción a lo largo de todo el cuerpo del Evangelio y de su predicación para que no sean nuestros medios, nuestras fuerzas las que pretendan lograr ese bienestar y esa paz, sino que sea a través del Espíritu Santo recordando las palabras de Jesús. Y Jesús puso ejemplos concretos. El bienestar social y en las relaciones de tú a tú se basa en el amor al prójimo. Después del amor a Dios, el amor al prójimo. El mental en confesar los pecados los unos con los otros. De forma que tengas un grupo que te va a levantar y te va a ayudar a no seguir pecando junto con el Espíritu Santo. En tener relaciones de confianza para ayudarnos a llevar las cargas unos a otros. A nivel económico, poner a Dios en el centro en el lugar del dinero. Si os centráis en el reino, todo lo demás será por añadidura. Y la mejor manera de hacer esto es en una comunidad, en un grupo de hermanos, en una iglesia, en el que quiere crecer, caminar juntos, con rarezas y excentricidades y hobbies raros de cada uno. Pues seguro que alguno colecciona uñas de los pies y no pasa nada. Es una broma, espero que no haya nadie, pero no pasaría nada. Aquí cada uno con sus... Pero la idea es esa. Tenemos un mismo objetivo de ser luz, discipularnos unos a otros y así tener una mayor paz. ¿Significa esto que nos aislemos del mundo? Para nada. Es el mecanismo de Jesús para vivir en el mundo. Para que no cortes nunca tus relaciones, sino que sepas cómo llevarlas con esas personas. Para que en medio del caos que hay en mi trabajo, porque no son personas que estén ordenadas, yo pueda traer o tú puedas traer un poco de luz a esas personas y marcar la diferencia y mostrar que la paz que tú tienes viene de un sitio al que ellos pueden acceder y que aún es accesible. Significa que cuando trato a mi prójimo como Dios dice que lo trate, la vida es más fácil porque yo me ocupo de él y él se está ocupando de mí. A nivel matrimonial, a nivel de relación de amistad, a nivel de familia. Significa que si pido oración, van a orar por mí y que si el otro pide oración, yo voy a orar por él. Significa que si yo salgo a hablar con la gente a la calle y voy en grupo, es más fácil que si voy solo. Y significa que cuando adoramos juntos es mucho más fácil que cuando adoro yo solo, porque es mucho más bonito, muchas más voces, mucha más fuerza. Y por lo tanto sé que si confío toda mi vida a Dios, le entrego mi casa, mi trabajo, mi familia en cuanto a relaciones, mis amistades, mi dinero, todo, e intento centrarlo como una adoración continua a través del Espíritu Santo, tendré la paz absoluta de que el Dios que ha hecho todo y que pretende restaurarlo cumpliendo hasta ahora su palabra, lo cumplirá por medio de su Espíritu Santo. Significa que esta paz se opondrá a la oposición y el peligro. Cuando llega el capítulo 15,
llega al versículo 18 y dice: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no lo sois, sino que yo elegí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Y hace 2 días, porque después de Navidad en Cataluña hacemos Navidad, ya vamos a la tristeza y recordamos a San Esteban. San Esteban fue el primer mártir. No significa que no va a haber oposición, significa que esta paz nos dará la capacidad para sobreponernos a esta oposición. Nos dará paz para seguir siendo iglesia y para que la iglesia, como ha hecho por medio de su providencia, sobreviva a cualquier época histórica, en cualquier etapa y en cualquier momento en el que parezca que va a desaparecer. Las preguntas o la pregunta que surge es si estamos en ese punto o qué paso debemos tomar cada uno. ¿Estoy haciendo lo que Dios espera y pide de mí? ¿He puesto y pongo mis dones, o has puesto y pones tus dones al servicio de Dios en la iglesia? ¿Me preocupo por las almas de la gente a mi alrededor, en este barrio, en mi barrio, porque somos de distintas ciudades y barrios? ¿Intento dirigir y llevar a mi familia por los caminos de Dios para mantenernos en el mundo pero siendo luz? Y es un reto, porque no es fácil esperar este cumplimiento, pero hay que hacerlo. A finales de este mes de octubre, el mundo musical tuvo un poco de rebomborio, una noticia muy sonada, pero a La Oreja de Van Gogh anunciaba que se juntaba de nuevo y que volvía a los escenarios. Pusieron como 2 años de conciertos, empezaron a llenar, y mi mujer y una amiga que tenemos en común empezaron a intentar comprar y demás. Su amiga compró entradas para Pamplona para 2026. Al final, no sé cómo, conseguí regalarle una entrada a ella para que vaya al concierto en Barcelona, no sé si 2026 o 2027. Pero me acuerdo que le envió un audio a su amiga cuando ya tenía las entradas, en el que le decía que tendrían que repasar todas las canciones que tenían, que iban a escuchar las nuevas que iban saliendo, porque si no en el concierto no sabrían de qué iba la historia. Y yo creo que esa es la actitud expectante que nosotros tenemos que tener. Ya tenemos las entradas, porque el precio está pagado. Pero no solo tenemos las entradas, sino que llega un momento en el que tenemos las entradas, pero las entradas no son la película. Las entradas no son el resultado final. El resultado final aún está por venir. Tenemos además la opción de hacer que la gente consiga sus entradas gratis porque el precio ya está pagado. Y eso es lo que se espera de nosotros ahora. Hemos visto, por tanto, y como resumen, los 3 momentos de la historia de la Biblia. ¿Y qué obtenemos de cada uno de ellos? Del pasado, la certeza y la confianza de que Dios, desde el principio, creó el universo con una intencionalidad y un fin concretos, que quiso restaurar desde que cayó el ser humano. Del futuro, en segundo lugar, que el rechazo a Jesús, porque no estaban preparados para recibirlo, dejó promesas por cumplir, que Dios no se ha olvidado de ellas ni se olvida de ellas, nos lo recuerda con cada Navidad que nos permite vivir, y que volverá a Jesús para cumplirlas. Pero ambas, en tercer lugar, nos llevan a las palabras de Jesús en Juan, a vivir el presente de la mano de la Iglesia y del Espíritu Santo, cumpliendo la palabra de Dios en este contexto, y con ello obtener la paz necesaria para vivir en medio del mundo que nos rodea. Y eso es lo que os quería dejar hoy, la palabra que traía para vosotros.